Continuamos con la última conferencia de la sesión de Física Médica y presentamos a la doctora Sandra Guzmán, Física Médica Física Médica en Radioterapia, vicepresidente de la Asociación Latinoamericana de Física Médica y Física Médica del Centro de Radioterapia de Lima. Bueno, muy buenas tardes con todos los presentes y mis agradecimientos al comité organizador y felicitaciones por este gran evento. En esta oportunidad voy a compartir con ustedes la experiencia que tenemos o hemos tenido en el Centro de Radioterapia de Lima, con un conjunto de 68 pacientes desde el 2013 hasta el 2016. Entonces, donde vamos a hacer las evaluaciones de las planificaciones realizadas en diferentes tipos de diagnóstico. Pero antes vamos a hacer un repaso de cuál es el procedimiento que usamos en el centro. En primer lugar, cuando hablamos de radiocirugía, es un tipo de tratamiento dado en altas dosis en una sola fracción. Entonces, hay que tener mucho cuidado en posicionamiento, que estamos hablando del orden de más o menos 1 milímetro, y también en dosimetría. Y aquí es importante recalcar, porque estamos hablando de dosimetrías de campos pequeños, entonces no estamos usando simplemente el protocolo usado del 398. Hay que considerar otros parámetros y factores adicionales, ya que para campos pequeños se va a tener una gran variación. Entonces, en primer lugar, se hace la colocación del marco estereotáctico. En este caso, nosotros trabajamos con conos y un marco colocado con 4 pines. Este marco es colocado por el neurocirujano. Luego, este paciente es pasado a la toma de imágenes. Las tomas de imágenes que usamos por lo general son resonancias magnéticas, lo cual es tomado días anteriores, previos al día del tratamiento. Y el mismo día de tratamiento se toman las tomografías computarizadas. Esto con protocolos de cortes de 1 milímetro y que esté bien centrado, bien localizado, como vemos nosotros en las imágenes. En el caso de radiocirugía no usamos 3 puntos de referencia, como es para casos convencionales. En este caso usamos para la reconstrucción de imágenes unos llamados fiduciales en forma de N, es lo que observamos nosotros. Bueno, es lo que observamos en la imagen en la parte inferior. Entonces, esto lo que va a ayudar es que haya una buena reconstrucción, porque aquí estamos hablando en el orden, como les decía, de más o menos 1 milímetro. Entonces, no podemos cometer errores de localización porque no tendríamos tiempo, digamos, de poder corregir si hay una mala localización. Tenemos ahí los fiduciales en forma de N, 3 fiduciales, 1 en la anterior y 2 laterales. En el caso si usamos tumores o hacemos tratamiento de tumores, solo trabajamos con resonancia y tomografía computarizada. Siempre las imágenes de referencia son las tomografías sobre las cuales vamos a fusionar las resonancias, imágenes de resonancias. En el caso de malformaciones arteriovenosas, aquí es difícil determinar el volumen con estas 2 imágenes, porque estamos hablando de arterias y venas. Entonces necesitamos unas imágenes adicionales que son las angiografías cerebrales. En este caso usamos otro tipo de localizadores o fiduciales, que son 3 plaquitas que son colocadas también en anterior y 2 laterales, los cuales tienen una numeración y nos van a ayudar a hacer, esto nos va a ayudar a hacer la fusión de imágenes de estos 3 tipos de imágenes. Ahí vemos la toma de imagen, estamos colocando los fiduciales y estamos haciendo la evaluación en conjunto con los médicos para definir cuál de todo ese conjunto de imágenes, porque en angiografía se toman como 30 imágenes, cuál de todo ese conjunto de imágenes se va a usar para hacer la planificación. Luego viene la parte de fusión de imágenes. Aquí es importantísimo también. Podemos usar fusiones manuales en el que vamos a insertar 5 puntos anatómicos en tomografía, resonancia, y el software va a usar esos 5 puntos y vamos a ver si la fusión es adecuada o no. Pero actualmente ya estamos usando fusiones automáticas en el que por densidades las imágenes comienzan a buscarse y se fusionan. Lo que tenemos que hacer es un control de calidad si estas imágenes han sido adecuadamente fusionadas. De igual manera, se fusiona sobre ellas las imágenes angiográficas. Luego se hace la delimitación de los volúmenes. Lo hace el neurocirujano, el médico, ¿no? Entonces, él va a determinar el volumen o los volúmenes a irradiar, porque pueden ver un isocentro o multiisocentros, y va a determinar también los puntos críticos o volúmenes críticos, los cuales vamos a hacer la evaluación en los histogramas dosis-volumen. Entonces viene la tarea, el arte,
que es la parte de física médica, es la planificación computarizada. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Es intentar envolver con la isodosis que vamos a usar para prescribir la dosis total y darle la forma al tumor. Entonces ahí vamos a usar varias técnicas, que pueden ser con campos fijos, como un buque de rosas, o pueden ser usando arcos. Por lo general se usan arcos, sobre todo, ¿por qué? Porque lo que nosotros, como vamos a dar en una sola fracción, necesitamos tener mayores distribuciones de dosis alrededor de todo, en este caso de la cabeza, ¿no? Porque si usamos un arco, 2 arcos, por ejemplo, vamos a cargar puntos calientes en algunas zonas críticas. Entonces se usan diferentes tipos de arcos. Por lo general podemos usar 11, 13 arcos con separaciones mínimas de 20 grados. Entonces tenemos los arcos, cada uno de estos arcos tiene un tamaño de campo. ¿Quién va a determinar ese tamaño de campo? En nuestro caso, los conos. Tenemos conos desde 0.9 centímetros hasta 3.3 centímetros. Podríamos trabajar con mayores, no, porque para caso de radiocirugía trabajamos con campos o tumoraciones o volúmenes menores de 4 centímetros. Cuando estamos en el orden de los 4 o 5 centímetros o de 3.5 a 5 centímetros, podríamos trabajar con radiocirugía fraccionada. Eso ya hacemos estudios en la parte de radiobiología. Entonces, lo que vamos a hacer es comenzar a jugar con los diferentes tamaños de campos, en este caso conos. Entonces, vamos a ver cómo es que se proyecta ese campo hacia el tumor, porque hay una zona donde puede ver un campo mucho más pequeño y en algunas zonas la visión del acelerador y el tamaño del campo hacia el tumor puede ser mayor. Entonces vamos a hacer combinaciones de tamaños de colimadores, o en este caso conos. Ahora, podemos también jugar con el tamaño de arcos. Podemos usar tamaños de 100 grados, 120 grados, no usar tamaños de campos muy pequeños. Podríamos usar skip. Skip significa que uso 50 grados, dejo de irradiar otros 50, 60, 70 grados y luego comienzo a irradiar de nuevo 50 grados. Entonces estoy formando un arco de 100 grados partido, ¿no? Entonces no usar arcos muy pequeños porque tenemos que cuidar mucho que hay puntos críticos. Entonces podríamos usar, vamos a definir tamaños de campo, tamaños de arcos. Ahora, la localización de los arcos también, ¿no? Tirados hacia adelante, tirados hacia la parte posterior. Entonces usamos diferentes tipos de estrategias. Miren, tamaños de arcos grandes, tamaños que cortamos en la parte de adelante, la parte posterior. ¿Para qué? Con el gran fin de darle forma de la tumoración o el volumen que queremos irradiar. Vamos a usar diferentes tipos de cortes, ahí tenemos los diferentes tipos de cortes que nos van a ayudar a tener una definición espacial del volumen, porque lo que queremos es envolver. Entonces vamos a usar los diferentes arcos. Aquí tenemos un caso, por ejemplo, que es una malformación. ¿Por qué? Porque tenemos ahí las 2 imágenes superiores son de unas imágenes de angiografía. En las imágenes inferiores tenemos ahí, por ejemplo, en la parte superior, la imagen de resonancia y en el fondo las imágenes de tomografía. Siempre se usan las imágenes de tomografía como las de referencia. ¿Por qué? Porque van a tener menos distorsión. ¿Ok? Entonces tenemos ahí, por ejemplo, un caso que hemos colocado 6 arcos, ¿no? Luego se va a dar la definición de las dosis. Esta definición de dosis va a estar en función al volumen. Cuanto menor es el volumen, mayor es la dosis. Mayor es el volumen, menor será la dosis. Aquí es muy crítico, porque como solo tenemos una fracción, no podemos decir, bueno, hay que darle mañana un poco más. No se puede, tendríamos que hacer todo el proceso. Entonces, en este caso, la definición la hace el médico neurocirujano y con el médico radioterapeuta. Ellos tienen que hacer una evaluación del tamaño del cono, la localización del volumen a irradiar, sobre todo también si es niño, es adulto, los puntos críticos, el tipo de lesión, porque una malformación tiene una parte fisiológica diferente, un comportamiento diferente a un meningioma, a un neurinoma, etc. ¿Ok? Entonces, todo ello lo hace el neurocirujano. En la literatura vamos a encontrar, vemos ahí, les he puesto todos los autores, un sinnúmero de prescripciones de dosis totales en función al tipo
de lesión. Entonces ellos, pero casi todos coinciden en similares, ¿no? O sea, si tenemos una lesión grande en 33 o 30 centímetros, ¿cuánto deberíamos, de 30 centímetros, de 3 milímetros de diámetro, cuánto debería de ser la dosis? Entonces todos están dentro de un rango, los cuales van a estar en función al porcentaje de isoefecto. Tenemos también en fraccionado, como les decía, fraccionado, cuando las lesiones están mayores en el torno de 3.5 a 5 centímetros. ¿Qué es importante aquí? ¿Cuánto es la dosis que está llegando al punto crítico? Porque hay lesiones que están muy centradas o muy cerca, por ejemplo, al quiasma, nervio óptico, a otros puntos críticos, que podríamos nosotros causar una lesión. Y es una lesión por la dosis que se le da, en muchos casos irreversible. En algunos casos tenemos lesiones reversibles, ¿no? Por ejemplo, tenemos ahí casos para audiciones o casos para riesgos en nervios ópticos. ¿Cuántos son los límites? Y eso lo tiene que manejar el físico médico. Saber la tabla, cuánto es el riesgo en cada uno de esos puntos de órganos, en esos puntos críticos, porque quienes firman la planificación son los médicos y los físicos médicos. Entonces, si hay algún problema, son los que tienen que afrontar cuáles son las consecuencias. Entonces, tenemos malformaciones con múltiples isocentros. En nuestro centro hemos trabajado hasta 6 isocentros. Hay publicaciones en Estados Unidos que han trabajado hasta 40 isocentros, o sea, son multifocos. Y entonces nos diríamos, pero ¿por qué tantos isocentros? ¿Por qué no darle un holocranial? Holocranial es irradiarle toda la parte de todo el cerebro. Entonces, aquí viene mucho lo que es calidad de vida. ¿Cuál es la diferencia entre irradiar un holocranial, irradiar todo el cerebro e irradiar puntos localizados? Entonces, en nuestro centro trabajamos, como les decimos, 100 malformaciones con estas 3 imágenes. Tenemos ahí, por ejemplo, 2 isocentros. Ahí tenemos que ver que también no se generen puntos calientes cuando hay el cruce de los arcos. Tenemos 3 isocentros también, para caso de malformaciones. Y finalmente, teniendo la planificación, lo que vamos a hacer es la localización. Pero previo a que el paciente pase a máquina, los equipos, en este caso los aceleradores lineales, tienen que pasar un control de calidad riguroso. ¿Qué significa? En primer lugar, que tiene que estar calibrado, 1 centigrade por unidad de monitor. Esto es regla 1. Segundo, pasar todos los controles. Hay controles diarios, mensuales, trimestrales, anuales, que tienen que ser revisados. Ok, pero a la vez tenemos que adicionar otros tipos de controles propios para radiocirugía, que son realizados el día del tratamiento. Porque aquí es crítico que el punto de isocentro. Si el punto de isocentro yo tengo un corrimiento de 1 milímetro, toda esa carga de dosis le estoy dando a toda la célula sana. Entonces, tenemos que hacer nosotros un control de calidad de alineamiento de láser, si el campo proyectado por el cono está realmente en el centro de isocentro, isocentro de la mesa, isocentro del colimador, isocentro de gantry, coincidencias ellos en una incertidumbre de más o menos 1 milímetro. Entonces, se pasa todo ese control previo a que el paciente, y se toman las placas, etcétera, previo a que el paciente sea colocado en máquina. Aquí el paciente está localizado. ¿En función a qué? Tenemos el punto de referencia. ¿Cuáles eran esos fiduciales? En forma de N. Esos fiduciales tienen un punto de referencia, un 000. De ese 00 nos vamos a desplazar al punto donde tenemos ahí las 3 coordenadas, donde tenemos que localizarnos. Se hace la localización. Hay varios métodos, que puede ser con la caja localizadora o algunos con placas localizadoras, ¿no? Con tablitas localizadoras. Se da el tratamiento. En cada uno de los disparos tenemos que hacer el control de calidad, porque puede ser que la mesa se mueva al girar. Esas son algunas, digamos, desventajas en comparación con Gamma Knife, porque en Gamma Knife el paciente está estático. Los que se van a activar y desactivar son las fuentes de cobalto. En este caso, nosotros tenemos que girar la mesa y girar el gantry. Entonces, luego que se ha dado el tratamiento, finalmente lo que se hace es el retiro del marco estereotáctico. Pero y entonces, ok, tenemos todo este procedimiento.
hemos hecho un riguroso control de calidad, no solamente de localización, sino también de la parte de dosimetría, porque antes de que coloquemos al paciente, nosotros tenemos un fantoma en el que estamos haciendo un control de calidad de cuánto es la dosis que está llegando al punto de isocentro, cuánto es la dosis que está llegando fuera del eje de isocentro. Entonces, pasado ello, ahora nos centramos en ¿cómo evaluar si todo lo que hemos hecho en la planificación, colocado los arcos, isocentros y todo, es el adecuado o no? ¿Cuáles son las alternativas? Entonces, siempre nosotros estamos usando de referencia los protocolos, ¿no? Y en este caso el ICRU. El ICRU, que hemos trabajado, primero el 29, el 50, el 62 y ahora el 83, nos dan ciertos parámetros y nos dicen, miren, nosotros les damos algunas pautas para que ustedes implementen en su servicio, en el cual les vamos a decir cómo deben definir los volúmenes. Porque inicialmente cuando se dio el descubrimiento de los rayos X, ¿no? ¿Qué se hacía para dar las primeras placas? ¿Hacían tiempo de cálculos? No, era simplemente, ¿no?, de forma empírica. Y cuando se daban los tratamientos también, ¿no? Le daban horas y horas, el médico iba, palpaba y veía si el tumor había disminuido y si no, que le den 10 horas más. Hoy ya no trabajamos así. Hoy trabajamos con definiciones de volúmenes. Tenemos el primer volumen, el GTB, que es la parte clínica, anatómica, definido por el médico. Luego tenemos el CTB, que es la expansión de esta parte clínica. Y luego trabajamos con el ITB. El ITB ya tiene que ver con el movimiento que puede tener este órgano y eso lo vamos a definir con el médico. Y a la vez tienen los márgenes geométricos. ¿Qué márgenes geométricos? Porque el acelerador, nosotros los vendedores nos pueden decir que tiene una incertidumbre de 0.0000 y muchos ceros 1. Pero nosotros no podemos creer, nosotros tenemos que hacer una evaluación y tenemos que colocar la incertidumbre de todo el proceso de toma de imágenes, el proceso de ¿qué? De localización, el proceso hasta de movimiento de mesa, de gantry y colimador en el momento, y saber con cuánta incertidumbre estamos trabajando. Y todo ello lo vamos a colocar dentro del PTB. Entonces, tenemos las definiciones de volúmenes y a la vez el OAR, ¿qué es? Es la definición de los órganos de riesgo. Y estos órganos de riesgo a la vez tienen un margen de movimiento que también tenemos que considerar. Todos esos parámetros nos dan los ICRUs, estos protocolos que nos van a ayudar a definir. Cuando hablamos de radiocirugía vamos a encontrar varios métodos, micromultiláminas, conos, etcétera. O Gamma Knife, Cyber Knife, con toma de imágenes, con VCT, etcétera. Pero todo esto tiene que ir acompañado, como les digo, de una evaluación. Nosotros podemos definir de todas estas gamas de procedimientos cuál es el más adecuado, cuál es el que me va a permitir dar una conformalidad al tumor y de tal manera que podamos minimizar a los órganos de riesgo o a los puntos de riesgo que vamos a evaluar. Entonces, ver la caída de dosis, porque nosotros estamos trabajando con altos gradientes. Tenemos en un punto 20 grays, pasa 1 milímetro, 10 grays. Es una caída brusca. Entonces nos equivocamos en localización, fatal. No le damos al tumor, le damos al volumen sano y podemos causar un daño irreversible. Entonces, lo que tenemos que evaluar es esto. ¿Cómo vamos a evaluar la conformalidad? Entonces, vamos a evaluar la conformalidad, por ejemplo, aquí, una curva de 50% me da una buena conformación. O una curva del 90% me da otro tipo de conformación. Vean una conformación ahí redonda y aquí una conformación mucho mejor. Pero estamos hablando de dos cosas diferentes. Si yo uso un porcentaje de isodosis del 50%, ¿qué significa? ¿Dónde está el otro 50% adicional, el 60, 70, 80, todo? Me van a generar puntos calientes. Entonces, en radiocirugía hay que tener mucho cuidado, porque a veces mostramos a los médicos unas maravillas. ¿Y qué curva es? 50, 60%. Pero espérate, ¿y dónde está la curva del 80, del 90? Y entonces sale una esfera. Entonces, todo eso tiene que ser evaluado. ¿Cómo vamos a evaluar si realmente lo que estamos haciendo es el adecuado o no? Para lo cual, RTOG en 1993 lanza una publicación y dice, existen parámetros para evaluar si estamos trabajando de forma adecuada o no. Índice de homogeneidad, calidad de cobertura
y el índice de conformidad. ¿Qué significa el índice de homogeneidad? Aquí vamos a trabajar mucho con histogramas dosis-volumen. Su mismo nombre lo dice, volumen en función a dosis. Y aquí tenemos que trabajar ya otra vez de la mano con los ICRUS. En los ICRUS, el 83, ya nos pide trabajar y evaluar la dosis mediana, la dosis al 50%, la dosis mínima, la dosis máxima. ¿Y qué es esto? Ok, entonces otra vez, vamos al histograma dosis-volumen. Trabajamos nosotros, decimos, una dosis mínima, pero una dosis mínima, céntrense en el volumen a irradiar. Tenemos un volumen a irradiar, un tumor, una malformación, un meningioma, etc. Y nosotros queremos saber cómo es la distribución de dosis en ese volumen. ¿Cuál es la dosis mínima? Nosotros cogemos el 100% del volumen, ¿cuánto es la dosis que le llega? Y vemos ahí ese celestito, es la inclinación de la dosis dentro del volumen. ¿Cuál sería lo adecuado? Un cuadrado, ¿no? Sería lo ideal, pero no es así. Pero si nosotros trabajamos con intensidad modulada, no vamos a considerar el 100% del volumen, vamos a considerar el 98% del volumen. Son recomendaciones del ICRU. ¿Por qué? Porque en IMRT los gradientes son mucho más todavía. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y él dice, si usas el 100%, vas a encontrar unas diferencias muy grandes. Entonces usa el 98%. Entonces la dosis mínima es en función al total del volumen, 100% del volumen. Ahora, la dosis máxima. La dosis máxima está. ¿Cuánto es la dosis máxima? Cuando tengo un mínimo porcentaje. A un mínimo porcentaje de todo ese volumen, ¿cuánto de dosis le está llegando? A un 0% o a un 2% para caso de intensidad modulada. ¿Ok? Hasta ahí correcto. Y a la vez vamos a evaluar cuánto sería la dosis al 50%. Entonces, ¿cómo calculamos el índice de homogeneidad? Es la dosis máxima menos la dosis mínima entre la dosis al 50%. Así de simple. ¿Y cómo lo evaluamos? Evaluando los histogramas dosis-volumen para cada uno de los casos, para la isodosis que hemos usado para cubrir el volumen. ¿Qué significa? Si este índice de homogeneidad no es el adecuado, entonces en el momento tenemos la oportunidad de poder recalcular. Ya no lo voy a usar el de 80, voy a usar el de 83 y vuelvo a recalcular mi índice de homogeneidad. Y entonces diré cuál es el adecuado, 83, 84, 85, 86, hasta encontrar un buen índice de homogeneidad. Esto es un cálculo que se tiene que hacer en el momento de la planificación. Entonces diremos, por ejemplo, en el caso número 1, tenemos ahí el tumor, la parte celeste, los órganos críticos, la parte amarilla, y vemos que el volumen, por ejemplo, el que está punteado es la curva de isodosis seleccionada. Y vemos que esta curva de isodosis seleccionada es demasiado grande en función al volumen. Entonces, el índice de homogeneidad me va a salir fatal, ¿no? Porque ahí observen en el histograma, entre el mínimo y el máximo hay una gran diferencia. Entonces, no sirve esta planificación. En el segundo caso, tampoco, porque todavía sigue grande. Y en el tercer caso, esto hemos visto que pone múltiples campos, entonces la curva de isodosis sí se ajusta al volumen. Entonces, mi índice de homogeneidad, ¿dónde se va a reflejar? En el histograma dosis-volumen. Todo es el histograma dosis-volumen, ¿ok? Pasamos rápidamente. ¿Cuáles son las tolerancias? Estos índices de homogeneidad, decimos, si estos son menores o iguales a 2, entonces podemos decir que cumple con el protocolo. Pero si estamos entre 2 y 2.5, digamos que cumplimos, pero que podríamos considerarlo, porque estamos trabajando con radiocirugía en este caso. Pero si ya estos valores son mayores de 2.5, ¿qué significa? Que se viola completamente el protocolo y que por favor cambien de planificación. Entonces, ¿cuál sería el adecuado cuando estamos próximos a 2? Entonces, aquí nosotros podemos evaluar antes de tomar una decisión. Si podemos trabajar con aceleradores o con Gamma Knife, evaluamos las planificaciones de histogramas para tomar las decisiones de cuál es el más adecuado, cuál es el que me va a dar una homogeneidad mucho más adecuada. Y tenemos otro que es el índice de cobertura. En el índice de cobertura vamos a usar otra vez la dosis mínima, ya sabemos cómo se calcula la dosis mínima con el histograma, entre la isodosis de prescripción.
Digamos, la dosis mínima sale un 98 entre la dosis de prescripción, 90. Dividimos entre esos dos valores y vemos cuánto es lo ideal, ¿no? Lo ideal que sería 1, ¿ok? Entonces, lo que tenemos que evaluar acá con el índice de calidad es cuál es la isodosis ideal. Yo tengo que comenzar a jugar con todas las isodosis. Si calculo con el 80, calculo con el 90, ¿cuál es el que me va a salir el más adecuado en calidad de cobertura? Y finalmente, el índice de conformalidad o de conformación. Su mismo nombre lo dice. ¿Qué tanto conforma? Claro, podríamos decir que con conos no voy a poder conformar mucho, ¿no? Pero sí puedo hacer con diferentes tamaños de conos para darle una conformalidad. Podría usar micromultiláminas también, o sea, tenemos múltiples herramientas, pero cuanto más destreza tengamos en poder colocar los campos de forma adecuada y a jugar con arcos, pesos, posicionamiento, inclinación, etcétera, vamos a poder trabajar con un buen índice de calidad. Un índice de cobertura nos va a indicar eso, nos va a indicar qué esa curva de isodosis que hemos seleccionado es la adecuada o no y la que va a cubrir el tumor. Entonces, según la RTOG, el índice de cobertura va a estar dado por el volumen de tratamiento, el volumen de la isodosis de prescripción entre el volumen de tratamiento. ¿Cuál es la isodosis de prescripción que dijimos? 90. Entonces, cubre todo ese volumen dentro de esa isodosis seleccionada, calcula el volumen y calcula el volumen de tratamiento y hace una división. ¿Cuál sería lo ideal? Lo ideal sería que este fuese igual a 1. ¿Y cuál sería? El plan perfecto, ¿no? Está bien cubierto. Porque cuando nosotros hablamos de márgenes, por ejemplo, en radioterapia convencional, vamos a hablar de márgenes de medio centímetro, 1 centímetro y hasta 2 centímetros para caso de tórax. Bueno, ahora con las nuevas tecnologías esto hemos ido ajustando. Pero en el caso de radiocirugía ya no hablamos de centímetros. Los márgenes no pueden ser mayores de 1 milímetro, porque hay estudios que han hecho comparaciones en márgenes de 1 y 2 milímetros, hay una gran diferencia. Entonces aquí, ¿cuál es el plan perfecto? El que ajusta, cuando el índice de conformalidad sea igual a 1. ¿Qué pasa en el caso de que el índice de conformidad sea mayor que 1? Vamos a tener una sobreirradiación, porque ahí vemos, el tumor es el celeste y la curva seleccionada es el amarillo. Y vamos a tener ahí volumen sano, tejido sano, células sanas, ¿no? Y si en el caso de que este índice sea mucho mayor que 1, voy a tener mucho más tejido sano irradiado. Entonces ahí una mala cobertura y estamos dando una sobreirradiación. Y en el caso que fuese menor que 1, es el invertido. Voy a darle, por no querer irradiar las células buenas, entonces ajusto más y uso la isodosis del 95%, digamos, y me quedo corto. Entonces voy a dar una subirradiación. Entonces, esto es importantísimo. Pero, ¿qué es lo que pasa? RTOG nos lanza esta ecuación, nos lanza estas tolerancias, pero en la práctica, ya cuando vamos con casos clínicos, en realidad no vamos a trabajar con en un índice de cobertura igual a 1. Es difícil en radiocirugía llegar a ese término, a ese valor. Entonces trabajamos con márgenes. Entre 1 y 2 es el aceptable. Entre el índice entre 2 y 2.5, entre 0.9 y 1, relativamente aceptable, pero no mayores de 2.5 ni menores de 0.9. ¿Ok? Es lo que nos dice RTOG. Pero aquí estamos hablando de volúmenes. Entonces, el RTOG tiene esa gran dificultad. Y dice, lo que hemos hecho, ¿qué hemos hecho? Hemos calculado volúmenes ¿de qué? De volumen de blanco y el volumen de la curva de isodosis. Y no me ha dicho que necesariamente estén superpuestos. RTOG no da esa restricción, ¿no? Podrían estar corridos, como el caso segundo, podrían estar rotados, como el caso tercero, y es más, podrían tener diferente forma, como en el caso cuarto. ¿Sí o no? Al final me sale 1, ¿no? Porque lo que interesa es volúmenes. Esa es la gran limitación del RTOG. Por eso es que no se usa o no es recomendable usar para casos de radiocirugía, porque no me está definiendo, solo está definiendo volúmenes de una curva de isodosis. No me está definiendo si está bien cubierto o no. Entonces, por eso dice, ¿se puede usar? Sí, pero hay que tener mucho cuidado. Es por eso que ya en el año 2000, porque RTOG nos lanza en el 93, y en el año 2000 PADI dice, no, esperen, vamos a intentar
dar otra alternativa. Entonces PADIC nos da otra alternativa en el que nos dice en función al volumen blanco cubierto por la curva de prescripción. No solamente voy a hallar el volumen blanco y la curva de isodosis o el volumen de curva de isodosis, sino el volumen del volumen blanco que ha sido cubierto por esa curva de isodosis. Porque hay parte que puede estar fuera, eso no lo considera. Entonces ahí sí podemos ver que si está cubriendo o no está cubriendo. Entonces es uno de los puntos adecuados para usar para la evaluación en caso de radiocirugía. Entonces PADIC dice otra vez, ¿no? Si este fuese igual a 1, en este caso ya nos trabajamos con valores de 1 a 2 o 2.5. No, trabajamos en función a 1, porque estamos haciendo evaluaciones de comparaciones mucho más cercanas. Entonces, los valores de tolerancia estamos entre 0.8 y 1, y los valores fuera de tolerancia cuando son mucho menores que 0.8. Pero entonces, a la vez, existe otra alternativa. Lomax da otra alternativa y dice, no, bueno, PADIC da una propuesta, pero esa propuesta está muy relacionado con el del RTOG. Y la verdad hay que separarnos bastante del RTOG. Entonces él lanza otra alternativa y dice, simplemente es la división del volumen blanco cubierto por la curva de prescripción entre el volumen blanco. Porque el anterior PADIC, él sí consideraba otra vez el volumen del porcentaje de isodosis. Entonces él dijo, no vamos a depender de ese volumen del porcentaje. Vamos a depender solamente del volumen tratado y el volumen que está cubierto, nada más, para casos de radiocirugía. Otra vez, las tolerancias son muy similares a PADIC. Pero entonces, les voy a presentar las evaluaciones que hemos hecho en nuestro centro. En primer lugar, es la distribución de los casos que hemos tenido. El 46 de los 68 pacientes es de malformaciones arteriovenosas, 5 casos de meningiomas, neurinomas del acústico, cavernomas cerebrales y en caso de tumores, que pueden ser metástasis u otro tipo de tumoraciones. Usamos conos. Para el caso de homogeneidad hemos encontrado un promedio de 1.89. No estamos mal, no estamos perfectos porque debería ser 2, pero estamos dentro de las tolerancias. Vemos ahí y vemos que los índices de homogeneidad menores que 2, un 66%. Muy bien. Y en el margen de 2 a 2.5, un 34% de todos los casos. Entonces estamos trabajando dentro de las tolerancias. Pero a la vez tenemos ahora cómo vamos con el índice de conformalidad. Y fuimos e hicimos las evaluaciones de forma directa usando el caso de Lomax. Entonces tenemos un caso aquí, por ejemplo. En primer lugar, podemos hacer estos índices, pero también tenemos que hacer la evaluación visual, hacer la evaluación corte por corte, si realmente está conformando o no. Entonces hacemos las evaluaciones en las 3 imágenes, angiografía, tomografía y resonancia magnética. Y vemos ahí, por ejemplo, el caso de los múltiples arcos. Hacemos las evaluaciones, encontramos un índice promedio de conformación de 0.98. ¿Cuál era lo ideal? 1. Entonces estamos dentro de los márgenes según Lomax. Y tenemos la distribución, un 78% dentro del IC igual a 1, entre 0.8 y 1, 28%. Estos casos, al ser evaluados, son casos que se han usado 2 isocentros o casos que son, por ejemplo, metástasis en el que el médico prefiere darle un margen mayor. Entonces, esos casos particulares son los que se alejan de lo ideal o, digamos, estamos un poquito lejanos, ¿no? Que es un 0.8. Hacemos las evaluaciones en función al número de arcos, porque teniendo ya toda la data podemos hacer las evaluaciones en función a varios parámetros. Hemos trabajado con arcos de 5, 10, hasta 15 arcos en algunos casos. Y vemos ahí el número de arcos, la mayoría hemos trabajado entre 5 y 10 arcos, el 91%. También tenemos el porcentaje de isodosis. Vemos que la mayor parte de isodosis es al 80%. Hemos comenzado, esos fueron los casos iniciales. Hoy con esta herramienta ya estamos trabajando con porcentajes mayores, estamos trabajando hasta con porcentajes del 90%. Estos índices nos han permitido eso, poder definir cuáles serían los porcentajes de isodosis de prescripción adecuado. Entonces, estos últimos casos son los últimos que estamos haciendo la evaluación. Y finalmente, los índices de conformalidad en función a la dosis de prescripción. Y como les decía, estas dosis de prescripción están en función ¿a qué? Al volumen. Entonces, tenemos dosis desde
1000 hasta unos 2500 centigrados en una sola fracción. Ok, cualquier pregunta, les agradecería si me mandan, y tenemos ahí el equipo de radiocirugía de nuestro centro. Gracias. Agradecemos la conferencia de la doctora Sandra Guzmán y le hacemos entrega del certificado por su participación en el encuentro científico internacional. Ok, gracias. Esta fue la última conferencia, damos por concluido la sesión de